Bueno, a ver si ahora no se corta. La conexión ya decía que estaba fastidiada y bueno, pues que nada, que os decía que para aquellos que dicen que soy muy pesado, que ya soy muy cansino, pues nada, decirles que las puertas están abiertas para entrar y para salir, que se pueden entrar y salir cuando quieran y que hoy va a ser más cortito, pero porque me tengo que ir, porque quiero ir al teatro, que estamos en Cáceres, en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y bueno, quiero ir a ver una obra. Por otro lado, ayer tuve una función que, bueno, no la he comentado, no por nada, sino porque no he tenido tiempo de conectarme y poneros al día de la historia. Y nada, era una obra de un taller que habíamos hecho sobre radioteatro o audioteatro o audiodrama, que las antiguas novelas de la radio, que, que bueno, que estuve participando y finalmente hicimos esa función ayer en la Plaza de las Veletas, aquí en Cáceres. Eh, por lo demás, pues vamos para adelante, seguimos luchando, tengo intención de seguir luchando. Eh, Hay veces que me apetece más y veces que me apetece menos, pero voy a seguir luchando. Agradeceros que estéis ahí. Agradeceros básicamente los que entendisteis que era flamenco para recordar. Porque desde el principio siempre lo dije, ¿no? Que flamenco para recordar no eran las gracias de mi madre, sino activar su memoria, activar sus emociones y activar todo lo que fuera posible para mantenerla con la conciencia lo más cercana posible hasta el último momento y eso lo conseguí. Yo conseguí que ella me reconociera hasta el último momento, aunque a veces se confundiera, y conseguí que estuviera conmigo hasta el último momento. Entonces ese era el objetivo de Flamenco para recordar. Ni siquiera mostrarlo, ni siquiera ser guía de nada, aunque algunos nos hayáis tomado como guía o como referencia, pero nunca fue el objetivo. El objetivo era básicamente mi necesidad de mostrar cuál era la situación, que se visionara o se visibilizara la enfermedad, pero principalmente una necesidad mía de comunicar y de poder expandir más allá de las cuatro paredes de mi casa qué es lo que pasaba. Flamenco para recordar va a seguir luchando, va a seguir peleando, sigue teniendo muchísimas trabas, muchísimos problemas, muchísimas dificultades, pero básicamente porque esta enfermedad, a pesar del día 21 ponernos todos la medalla de que es el Día Internacional del Alzheimer, el día 22 entra Alzheimer galopante a todas las instituciones y se olvidan hasta el año siguiente. Creo que es necesaria una plataforma, una vía de visibilización, de apoyo de aquellas personas que han pasado o que están pasando por un trance parecido al que yo pasé. Y digo pasé porque es verdad que a día de hoy, pues por la situación que es hoy día, ya ese trance no está. Hay otro tipo de historia, pero no tiene nada que ver. Es una historia paralela o una continuación de la historia, sobre todo cuando eres cuidador o único cuidador durante mucho tiempo, todo lo que conlleva, ¿no? Que no fallece tu familiar y al día siguiente estás con el camino hecho para seguir adelante. Tienes que retomar tu vida de alguna manera, cambiarla de nuevo, volver a adaptarte a la situación y como yo, pues evidentemente hay mucha gente que ha fallado, que ha faltado o que ha perdido a su familiar. Hay otra mucha gente que está entrando en la enfermedad de una manera activa o de una manera inmediata y no saben cómo accionarse o cómo reaccionar o cómo actuar. Y como siempre dije, yo nunca pretendí ser ejemplo de nada y como siempre digo, cada caso es un mundo, con lo cual mis pautas no tienen por qué ser ni las únicas ni las correctas en cada caso. En mi situación sí lo fueron, o por lo menos sí dieron el resultado buscado, y ese fue el principal objetivo. A partir de ahí,
sí tengo que agradecer tremendamente y sentirme plenamente orgulloso porque conseguí que a través de Flamenco para Recordar se generaran interrelaciones entre vosotros y entre vosotras para, para tener relaciones independientes o, o creadas gracias a esta plataforma. Eso me hace sentir tremendamente orgulloso porque creo que es necesario que nos interrelacionemos, que compartamos nuestros problemas, que compartamos nuestras historias y a partir de ahí consigamos objetivos que nos hagan avanzar en esta vida que al fin y al cabo nos ha tocado, con todos los pros, todos los contras y todas las facilidades y dificultades. Veo por ahí a María Eugenia, profe del Conservatorio de Málaga. Un besito. Eh, Me gustaría que cuando tuvierais preguntas o tuvierais algún tipo de duda al respecto de cómo actuar ante determinadas situaciones, de cómo poder eh, reaccionar, bueno, pues vamos a empezar por la parte más básica, ¿no? Había el caso de una señora que estaba eh, con su familiar completamente inactivo y con una, parece ser, digo siempre, yo no soy médico, ¿eh? Yo conozco la enfermedad, he intentado y me he formado mucho al respecto con tropecientos mil cursos y clases y formación independiente, al margen de ser sociosanitario y de otras muchas formaciones que he ido haciendo paralelas. Ahora acabo de terminar un curso de pedagogía terapéutica destinada a las personas, a los niños principalmente, a los niños con capacidades diferentes, no me gusta decir discapacidades, sino diferentes, con otro tipo de capacidades, las cuales hay que incentivar y hay que dirigir para que estos niños tengan una buena vida social y una vida pues adaptada al entorno que tienen, ¿no? Y acabo de terminar el curso la semana pasada y nada, ha sido muy interesante. Y os decía que al margen de mi formación como auxiliar sociosanitario y que sigo formándome y ahora quiero hacer otro curso también relacionado y bueno, mil historias que voy a seguir haciendo. Esta señora que me comentaba su problema decía que su familiar estaba tremendamente depresiva, que solamente hacía sin llegar a llorar, pero como si estuviera llorando y que no sabía cómo hacerla reaccionar, ¿no? La pauta que le he dado es muy sencilla, es muy básica y bueno, casi todas tenéis esa posibilidad y tampoco os voy a dar ninguna noticia nueva ni ninguna pista o arma que no hayáis utilizado o que podáis tener en vuestra mano. Simplemente le dije que probara con ponerle auriculares con música de la música que le gustara, la música que le atrayera, la música que ella supiera que le gustaba a su madre, que se la pusiera, pero no con auriculares de orejas, de estos que se meten por aquí, no, de los de casco, ¿vale? De los de felpa, de los de casco gordos, que le acojan bien que le cojan bien las orejas para que entre bien el audio y no tenga, y aparte no se le mueva y no tengan la incomodidad de que se le salga el pinganillo y cosas de esas. Y que a ver qué tal reacciona, a ver si nota algún cambio, yo estoy seguro que lo va a notar, porque ya sabemos cuál es la capacidad que tiene la música. Y es fundamental. Y creo que es un inicio para ver qué tal reacciona y a partir de ahí ir trabajando en cómo poder ir haciendo cosas. Eh, una de las cosas que yo hice con mi madre fue trabajar la estimulación cognitiva o la activación cognitiva, como sabéis, a través de la copla. Con la copla trabajábamos básicamente su atención, eh, su, su, su memoria y sobre todo
el que tuviera que pensar a la hora de algo tan básico como saberte una letra. Es decir, no solamente está en recordar la letra, sino en ver si realmente entiende lo que dice la letra que canta. Porque claro, cuando terminamos aprendiendo una canción, la repetimos mecánicamente, pero nunca, o casi nunca, o pocas veces, o determinadas situaciones, nos paramos a intentar entender esa letra, ¿vale? Es decir, esa letra hay que entenderla, hay que pararse y hay que saber cuál es el mensaje de la letra. Hoy día con las canciones que hay es más difícil. Pero antaño, con aquellos autores como eran Quintero, León y Quiroga y otros muchos, ¿no? Como Luna o Solano y, bueno, pues otros muchísimos maestros que hicieron composiciones y letras maravillosas, es relativamente fácil. Y además eran historias de la vida diaria, con lo cual era relativamente fácil identificarse con el personaje de la canción en sí. Y bueno, pues yo lo que hacía era, por ejemplo, si estábamos con, pues qué os digo yo, eh, con ojos verdes, ¿vale? Que esta la conocéis casi todas o todos y podemos más o menos trabajar. Si estábamos con ojos verdes, evidentemente yo hacía que la cantáramos, ¿vale? Hay veces que se la ponía para que la escuchara y bueno, eso la activaba ahí bastante y otras veces pues la cantábamos juntos, como ya sabéis. Yo no voy a cantaros, porque mi objetivo de cantar, aunque sea mi gran frustración y mi gran pasión, pero no puedo cantar, porque ya sabéis que canto como una garza. Pero con ella no me importaba, es decir, no se trataba del cómo cantara, sino cuál era el objetivo que yo buscaba. Y entonces, pues por ejemplo, eso sí, os vais a tener que poner las pilas con las canciones para poder trabajar con ellos en cuanto al sistema, ¿no? Y básicamente era desmenuzar la letra por partes, ¿vale? Y hacerla entender qué significaba cada una de las cosas que decía. Entonces, por ejemplo, en Ojos Verdes, empezaba a apoyar en el quicio de la mancebía, mira, va a encenderse las noches de mayo. Parábamos ahí. Y mis preguntas eran siempre relacionadas con lo que habíamos dicho. Apoyar en el quicio de la mancebía, miraba a encenderse las noches de mayo. Mi pregunta básica, o primera a lo mejor, digo a lo mejor porque cada uno tenéis que tener vuestras propias armas para utilizarlo. Y para llegar ahí a una conversación y a un debate sobre la propia copla. Es decir, insisto que esto siempre va a depender mucho del estado del enfermo, de la capacidad y de y que esto es un armarse de paciencia a límites extremos. Porque cuando no quieren, no quieren, pero aunque no quieran hay que poder. Porque la técnica normal o la táctica habitual suele ser que como no quiere, déjala que está cansadita, que ya sabéis que eso pasaba. Y mi cansancio o lo cansado que yo era o lo pesado que yo era lo que permitió que eso fuera avanzando, lo que permitió que eso tuviera un sentido y tuviera un porqué, aunque muchos no lo entendierais. Pero principalmente el objetivo era ella y que ella estuviera al máximo por ciento posible dentro de lo que estaba pasando. Entonces, en apoyar en el quicio de la mancebilla, pues yo le decía, a ver, hemos dicho, apoya en el quicio de la mancebilla, mira, va a encenderse las noches de mayo. ¿En qué mes estamos? ¿Cuál es el mes en que hemos nombrado? Y ya sabéis que dependiendo del momento, pues sí estaba atenta y como mayo era la última palabra, era lo que más reciente tenía, ¿vale? Siempre hay que intentar conseguir que cada uno de los pasos, cada uno de los ejercicios, siempre esté bien hecho. Es decir, no hay que castigar me refiero, no hay que, no hay que decir, no hay que enfadarse porque no respondan correctamente, no hay que, hay que hacer siempre que no pasa nada, que no es ningún problema, que no es ningún ejercicio y que no es ninguna prueba a superar, sino simplemente es una necesidad de hablar, de charlar, de ver qué es lo que estamos contando o cantando, ¿no?
Y entonces, pues bueno, preguntar el mes. Preguntar qué es una mancebía, porque a lo mejor, claro, ¿qué es una mancebía? Y a partir de ahí ya tenéis una conversación completa. Es decir, si saben lo que es una mancebía, podéis hablar de todo lo que eso implica. Si no saben lo que es una mancebía, podemos llegar a que, si no lo aprende, lo entienda. El debate de si lo entienden o no lo entienden, de si no hay que cansarlos porque no se dan cuenta, porque tal, eso creo que sois vosotros los que tenéis las decisiones en vuestras manos. Es decir, yo conocí a mi madre boca abajo, metida en un saco y con el dedito sacado para afuera. Con lo cual yo sabía cuando estaba cansada de verdad, cuando no lo estaba, cuando se hacía la cansada, cuando hacía que tenía sueño y no lo tenía, y cuando tenía muchas ganas de marcha. Es decir, yo la conocía. Por eso digo que desde los trabajos en las instituciones, desde aquellos que trabajan con los usuarios en una residencia, en un centro de día, es muy necesario conocer a tus usuarios. Y conocerlos no significa irte de copa, significa saber cuál es su historia, de dónde vienen, qué eran, quiénes eran, qué familia tuvieron. Y todo eso es un proceso que no se aprende de la noche a la mañana. Si tenéis, eh, si tenéis el apoyo y la guía y el seguimiento por parte de la familia, mejor que mejor, porque evidentemente van a conocerlo mejor que nosotros, ¿no? Si trabajamos con usuarios que no son nuestros familiares. Pero con nuestros familiares, pues bueno, todo lo que conozcamos, bueno es. Y todo lo que saquemos de información también. Es decir, ahí os puedo decir que hay mil detalles posibles que yo pensaba que conocía y que, bueno, quizás algunas partes tenían su fantasía y otras podían ser verdad. Y entonces en ese hilo pendulante siempre estaba, ¿no? Porque había cosas que yo quizás no sabía, pero también había cosas que quizás su memoria había escondido. También había cosas que quizás sus recuerdos estaban bloqueados. Quizás había cosas que ella nunca había contado en su conciencia, pero al estar en el estado en el que estaba, contaba porque ya no había filtros, ya no había nada que esconder. Y todo eso fue, y bueno, se quedará un poco ahí entre que sí o que no, en que pudiera ser verdad o pudiera no serlo, dependiendo un poco de cómo conozcáis a vuestro familiar. Y yo conociendo lo que conocí de mi madre, lo que descubrí que no sabía, a mí me reconfortó mucho, porque había muchas cosas que a mí me hubiera gustado que mi madre viviera. Y bueno, y hubieron cosas pues que ella, pues por la razón que fuera, nunca le dijo que las había vivido, o nunca quiso contar que las había vivido, o quizás nunca las vivió, no lo sé. Pero en esas conversaciones aparecieron muchos datos a lo largo de nuestra relación en la última etapa, porque a pesar de yo tener una confianza extrema con mi madre y mi madre contarme absolutamente todo y yo contarle absolutamente todo a mi madre, eh, ella había cosas bueno, pues que como todo ser humano, esconde, guarda y se mantiene para ello. Y bueno, pues hay cosas que evidentemente no es una cuestión de vergüenza, sino de intimidad y de no querer contar determinadas cosas, que luego al no tener filtros, pues abres puertas y sale. Pero lo que no terminamos de saber, salvo que uno se centre en investigar y en saber y en decir y tal, es si lo que dice es fantasía, es realidad o son ambas juntas. Entonces hay datos que pueden ser verdad, datos que son fantasía y datos que son creados. Mi madre era, ya os conté la historia de mi madre, y por su propia historia, ella tendía mucho a la mentirijilla, a la mentira, y escondía muchas cosas pues por las razones que ella tuviera y que son muy respetables. Nunca fueron mentiras dañinas, siempre eran mentiras para protegerse o para proteger o para tal, con lo cual
al no haber filtro, aquello que yo sabía que era mentira, evidentemente no me la colaba, porque yo sabía que era mentira, o porque hubiera mezclado, porque en muchas ocasiones mezclaba recuerdos, ¿no? Y de buenas a primeras yo sabía que estaba hablando de mi padre, pero hablaba del suyo físicamente, es decir, ella hacía como que estaba hablando de su padre, pero a quien ponía los datos que daba no eran de su padre, sino del mío, de su marido. Y al revés, había veces que hablaba de mi padre y mezclaba información, pum, la cruzaba y los datos que había, que estaba diciendo, eran de su padre. Entonces, claro, si yo no conozco la historia, si yo la desconozco y yo no sé de qué va, pues queda ahí, en algo que puede ser o no ser cierto, que te creerás o no te creerás, pero que nunca puedes debatir o nunca puedes rebatir. Yo soy muy partidario de rebatir. De rebatir no con la intención de la discusión, sino de rebatir para activar esa conciencia, para activar esa capacidad discursiva que muchas veces se bloquean. Ya acordáis que cuando yo decía lo de ya estamos en el bucle, entran en bucle, en bucle, en bucle, y entonces en eso precisamente, en ese bucle, hay que sacarlos. Y hay que sacarlos para conseguir un objetivo que es que esta funcione dentro de lo que está sucediendo. Es importante, es muy importante que activéis la paciencia y eso no se activa de la noche a la mañana. La paciencia es algo que vais a tener que trabajar muchísimo, 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 porque los trabajadores que nos dedicamos a esto y tenemos eh, eh, relación laboral con los usuarios, a las 8 horas acaba nuestro trabajo, que tampoco hemos estado las 8 horas con un solo usuario, sino con muchos. A las 8 horas acaba nuestro trabajo y es recomendable y sano salir del trabajo y dejar el trabajo ahí, no llevártelo a casa, porque esas emociones se tienen que quedar ahí y luego cuando sales del trabajo te vives las tuyas. Por el contrario, cuando la situación sucede en casa, es muy difícil no llevártelo al trabajo y es muy difícil salir de eso. Entonces hay que trabajarlo. Y es un trabajo y sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno. No tengáis miedo por pedir ayuda. No tengáis miedo por solicitar apoyo. No tengáis miedo por ir a un psicólogo. No tengáis el otro día, escuchando a Ana Milán, una actriz maravillosa, a la que admiro, quiero y me encanta toda ella, decía algo así como que le preguntaron que si iba al psicólogo y dijo ella, anda, pues claro que voy, con esta cabeza que yo tengo, si no voy al psicólogo, no voy al dentista, porque no voy al psicólogo. Y tenía razón, tiene toda la razón del mundo. El ir al psicólogo no es algo que te suponga que tú estás mal de la cabeza. Y si lo estás, no pasa nada, porque si estás mal de los dientes, como yo que tengo mella, pues habrá que ir, ¿no? Para arreglarla. A ver si voy. Pues si tienes un problema de estómago, vas al médico y te pondrán los remedios necesarios. Pues si tienes algún tipo de problema psicológico, no es nada vergonzante ni nada que no podamos subsanar y arreglar, ¿no? Así que no tengáis ese tipo de miedo. Si necesitáis ese apoyo, esa ayuda, si necesitáis la ayuda o el apoyo por parte de las asociaciones, que ahí vais a tener siempre a muchos, muchos, muchos familiares que trabajan o que tienen situaciones parecidas a las nuestras, y ahí vais a tener también ese tipo de apoyo que muchas veces nos negamos. Yo me gustaría, bueno, es una de los muchos objetivos que tengo con Flamenco para Recordar. Me gustaría hacer un programa de actuación en el sector rural, con la demencia, básicamente,
porque el sector rural es bastante reticente en los pueblos, los pequeños pueblos son bastante reticentes a las residencias, a los centros de día, a cargarse con toda la responsabilidad de una situación como esta. Y aunque en general pasa, pero en la zona rural mucho más. Es algo que lo tenemos ahí anclado y que bueno, pues que me toca a mí y esta es mi cruz y tengo que sufrirla. Y no, no es así. No es una cruz que haya que sufrir porque no haya otras soluciones y no es una cruz que nos toque por castigo de nada. Son situaciones que hay que sobrellevar, que hay que llevar adelante y que hay que pelear. Y bueno, y es un sector que quizás necesita una formación al respecto y darse cuenta que descansar de tu familiar 4, 5, 6 horitas que puedan estar en un centro de día te va a despejar muchísimo y te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, es un proceso. Así que bueno, en esas estamos. Que os voy a tener que dejar porque me tengo que vestir, no voy a ir así al teatro, ¿no? Yo como estoy en casa, pues me muestro con vosotros como estoy en casa. Pues estoy en tirante. Bueno, no estaba ni en tirante, estaba sin camiseta, pero claro, tampoco es plan. Así que nada, que os mando un besito muy gordo, que muchísimas gracias por estar ahí. Que no decaigáis, que si tenéis preguntas me las mandéis por Messenger, ¿vale? Os agradecería que me mandarais preguntas por Messenger, que vaya yo apuntando y que yo pueda ir contestando según las vaya recibiendo. Insisto, siempre lo digo, pero me gustaría que lo tuvierais claro. Yo no soy médico, no soy terapeuta y no soy ningún consejero. Yo dentro de lo que os pueda guiar, os guiaré. Dentro de lo que pueda hacer, lo haré. Y dentro de lo que yo tenga en mi conocimiento, os lo comunicaré. Pero no voy ni de... Porque claro, ahora vendrán... Sí, pero tú te crees... Porque es que aquí hay que tener... Madre mía de mi alma. Aquí a la más mínima... A la más mínima. En cuanto tú digas A, ya te están diciendo B. Así que bueno, a aquellos que les parezco pesado, pues gracias por haberos quedado. A aquellos que estáis porque queréis, pues gracias por estar siempre. Y a aquellos que le parezca cansino que hable de mi madre, pues lo siento mucho. Voy a hablar de mi madre hasta el día que me muera. Pero no por aquí, seguramente cuando se me vaya la cabeza. Mi madre lo hizo hasta el último día de la suya. Así que poco a poco estará más o menos presente, irá saliendo o entrando, pero evidentemente en este campo ella fue protagonista y lo será hasta el día que yo me muera. Y todo lo que yo tenga que hablar relacionado con la enfermedad estará ella como protagonista. Así que a quien le moleste y quien diga que la deje descansando, mi madre está descansando de maravilla. A saber lo que está haciendo allá arriba. Así que nada, que os mando un besito muy gordo, que vamos para adelante, que tengo mis días buenos, mis días malos, que me preguntáis cómo estoy, pues tengo mis días buenos, mis días malos, mis bajos, mis altos, y hoy no estoy alto, pero bueno, necesitaba también que supierais que estaba bien dentro de lo que cabe. Que gracias, que me voy al teatro, voy a ver la obra en Las Veletas.